Bienvenidos, bienvenidos a esta nuestra reunión. Y como les adelanté antes, hoy queremos hacer algo diferente, algo diferente. Recuerden que el año pasado estuvimos estudiando un poco la carta o la epístola a los hebreos. Y quiero preguntar, quiero que participen, ¿no? Que tengan también su Biblia al lado, ¿no? ¿Qué recuerdan de lo que estuvimos predicando en la epístola a los hebreos? A ver, alguien que diga yo me acuerdo de esto, vimos aquello. A ver, ¿quién dijo yo? Lo segundo que hemos visto es que en la lectura bíblica, ¿cuántos van al día? Por lo menos levanten su mano o manden un corazoncito si van al día. La mano Beli se ríe. Lo segundo que hemos visto es que, bueno, vamos con la lectura bíblica, ¿no? En este año. Y hoy ya iniciamos a leer el libro de Jueces, es decir, que ya vimos todo el Pentateuco, ya vimos Josué y ya vamos a empezar a ver Jueces. Y quería hacer algo importante, ¿no? Porque a veces el cristiano se acostumbra a que los mensajes quizás sean bonitos y motivacionales y muy chéveres, todo esto, pero nosotros tenemos que aprender doctrina, ¿no? Es decir, ¿en qué creemos nosotros? Si alguien le pregunta en la calle, ¿usted en qué cree? ¿Qué le vamos a responder? Entonces es importante que nosotros aprendamos doctrinas, ya más que aprender versículos, que digo que esté mal, está muy bien aprender palabra, aprender de memoria versículos, es aprender doctrina, es aprender en qué creemos. Y por esa razón he decidido hacer esto que vamos a ver hoy, y es, como ya de Hebreos hablamos de que Cristo es superior, amén, hermana Mónica, superior a muchas cosas, ¿no? Nos decía. Entonces, quiero que hagamos algo hoy, yo le recalco siempre todos los domingos en la iglesia, es cómo encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, porque toda la Biblia nos habla de Cristo. Entonces, yo voy a compartir pantalla, usted me dice si está viendo la pantalla, si no la está viendo. Voy a compartir. Aquí se me fue una. Ya. ¿Sí ven la pantalla? Amén, pastor. Amén. Listo. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a hacer un estudio bonito y es Cristo en el Pentateuco. ¿Listo? Es interesante el tema. Cristo en el Pentateuco, pero lo vamos a hacer a la luz de la epístola a los hebreos. Quiero que también tenga su Biblia ahí, que me acompañe a leer algunos textos bíblicos o a leer en la pantalla para que nos demos cuenta cómo podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, cómo podemos encontrar a Cristo en esos primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, y quiero que alguien me ayude a leer allí estos textos, ¿no? Lucas, ahí están en pantalla, Lucas 24, 27. ¿Quién dijo yo me la ayuda a leer? Y Lucas 24, 44. Abra su micrófono. Amén. Amén. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Gracias, pastora Marisela. Pero si vamos a hablar de la epístola de los hebreos, porque empezamos con Lucas. Y un texto muy bonito, porque Jesús ha resucitado y van los discípulos camino de Maús y dice que Jesús se les fue por el camino y comenzó a hablarles. Mira lo que dice 24, 27. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Es decir, les pregunto, ¿la Biblia de quién habla? Contéstenme. Según este texto bíblico. De Cristo. La Biblia habla de Cristo. Muy bien, hermana Mariela. Exacta, esa es la respuesta. La Biblia no habla de mí, aunque fue escrita y me da enseñanzas. La Biblia no habla de mí. La Biblia no es un libro de superación personal, ni la Biblia es un libro para subirme la moral. La Biblia habla de Cristo.
El siguiente versículo que lee la pastora Marisela dice, y dijo, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, o sea, de Cristo está hablando, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para nosotros la Biblia tiene 39 libros y estamos divididos en Pentateuco, libros históricos, profetas mayores, menores. Para los judíos no. Para los judíos la Biblia está dividida en 3 partes. La ley de Moisés, que son los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Los profetas, y los profetas incluyen tanto los mayores como los menores y como los libros históricos, y los salmos, que son los libros poéticos. Y Jesús les dice, la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos, los profetas, todos ellos hablan de mí. Es decir, que la Biblia es un libro que nos habla de ¿quién? De Cristo. La Biblia habla de Cristo. Les repito, la Biblia no habla de mí, fue escrita para mí, pero el tema central de la Biblia, ¿quién es? Es Cristo, para que se lo lleve ahí en su corazón en esta noche. Señor, Manuel Elber, ¿me va a decir algo? ¿O se le abrió ahí el micrófono? Amén, sí señor. Ahora, sigamos. Ahora sigamos acá. Listo. Ahora, vamos a empezar aquí ya a introducirnos a la epístola a los hebreos. Y el autor a los hebreos, que no sabemos quién es, unos dicen que fue Pablo, otros que Lucas, que Priscila, que Bernabé, muchas posturas. Recuerda que nosotros estudiamos en la iglesia, comienza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos comienza diciendo Dios ha hablado. Ese es un tema principal de Hebreos. Dios ha hablado y sigue hablando, ¿no? Y está diciendo que Dios habló en el Antiguo Testamento de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras. Y yo le pregunto a usted, acuérdense, ¿cuáles fueron las maneras en que Dios habló en el Antiguo Testamento? Ahí está diciendo una. ¿Habló por dónde? Por los profetas, ¿cierto? Dios levantó profetas para que hablaran a su pueblo. Por medio de Moisés, pastor. ¿Por qué, hermana? Por medio de Moisés. Por medio de Moisés levantó a un libertador, ¿cierto? ¿Por medio de quién más habló Dios en el Antiguo Testamento? A ver. Por medio de ángeles. Cuando la zarza que ardía. Por medio, exactamente, por medio de una zarza ardiendo. Dios hablaba por medio de sueños, ¿cierto? Dios hablaba por medio de visiones. Dios hablaba audiblemente, ¿cierto? Dice que escucharon la voz audible de Dios. Dios se le apareció a mucha gente y Dios les hablaba. Pero el texto que está diciendo acá, ayúdenme. ¿Quién me quiere ayudar a leer el versículo 2? ¿El 2? Sí, el 2. Sí, Enelito. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El 3. El 3 también, sí, de una, Enelito, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, Enelito. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios ha hablado. Tema principal de Hebreos. ¿Cómo nos habló en el Antiguo Testamento? A los padres habló de muchas maneras. Por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de ángeles, pero está diciendo algo muy claro. Pero en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por medio de su Hijo. Eso, muy bien. Eso quiero que lo tengan claro. Por medio de Cristo nos está hablando. Ahora nos habla por medio del Hijo. Y miren lo que dice. A quien constituyó heredero de ¿qué? De todo. O sea, Cristo es el heredero de todo, Cristo es el dueño de todo. Y mira lo que dice, y por quien asimismo hizo el universo. Mira lo que está diciendo, Cristo es el medio por el que nos habla Dios ahorita, Cristo es el heredero de todo y por medio de Cristo hizo el universo.
Pero el versículo 3 que leyó Daniel dice qué bonito. El cual, dice, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria. ¿La gloria de quién? De la gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. O sea, no es uno diferente, no es un ser creado, no es que apareció, es Dios mismo, dice. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, esos 3 versículos de Hebreos tienen una profundidad impresionante. Muestran a Cristo como Dios mismo, muestran a Cristo como eterno, muestran a Cristo como el creador, muestran a Cristo como la imagen misma de Dios. Por eso Cristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Y esos 3 versículos tienen una profundidad que uno pueda tomarse tiempo hablando de ellos. Entonces el libro de Hebreos, ¿qué es lo que va a hacer a continuación? Va a empezar a hacer algunas comparaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para mostrarnos a Cristo. En otras ocasiones lo que va a decir, esto que hacía ya en el Antiguo Testamento era tipo de Cristo, era una figura de Cristo, era una figura de lo que iba a pasar. Entonces ahora sí vamos a empezar cómo vemos a Cristo en el Pentateuco, ¿sí? Cómo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por ahí estoy engomado haciendo imágenes con la IA. Entonces hay unas imágenes hasta bonitas que la IA me ayudó a hacer. Entonces decimos, primero, Abel y Cristo. Abel y Cristo. Recordemos que Abel fue el hijo de Adán y Eva, el que fue asesinado por su hermano Caín. Y miren lo que dice Génesis 4:10 y la comparación que hace Hebreos hacia esto. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, está diciendo Dios, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito, le dice Dios, seas tú, Abel, a Caín, de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano, la sangre de tu hermano. O sea, que Dios está diciendo, mire, la sangre de tu hermano, o más bien, Abel fue el primer hombre asesinado que la Biblia nos registra. Un hombre inocente que fue asesinado, y está diciendo, esa sangre que cayó sobre la tierra clama por venganza. Clama por venganza, le dice, maldito seas tú de la tierra. Pero mire lo que dice el autor a los Hebreos, comparando a Jesús con la sangre de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Me vuelvo aquí, me falta una diapositiva, o se me fue, se me quedó hacia aquí, vamos. El sacrificio de un cordero, fuera que Caín y Abel presentan ofrenda, el sacrificio de un cordero iba a ser mandado de Dios como un anticipo de Cristo que iba a quitar el pecado. Pero Abel fue un hombre inocente que murió. Fue el primer asesinato que se registra en la Biblia. Pero el autor a los Hebreos nos está diciendo que hay uno mejor, que este sí es perfectamente inocente, y este es Cristo. Sin embargo, esa muerte de Cristo, esa sangre que Cristo derramó, no clama por venganza, no. Más bien, esa sangre que Cristo derramó nos da misericordia, está diciendo el autor a los Hebreos. Dice, la sangre de Caín clamaba por venganza, por juicio, pero la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó, clama por misericordia hacia nosotros. Recuerde que Cristo en la cruz dijo, Señor, o el pueblo más bien, cuando estaban crucificando a Cristo, dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Jesús oraba en la cruz y decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí tengo como una tabla comparativa, ¿no?, entre Abel y Cristo. Abel era un pastor, pero Cristo es el buen pastor. Abel fue odiado por su hermano, pero Cristo fue aborrecido por el mundo y despreciado. Abel fue muerto por envidia, Cristo fue entregado a la muerte por envidia. Abel fue vengado por Dios, Cristo fue vengado por el juicio de Dios, es decir, el juicio cayó sobre Cristo. Abel ofreció un sacrificio, Cristo mismo fue un sacrificio. Abel ofreció un sacrificio sin defecto y Cristo es un sacrificio sin defecto. Abel ofreció la sangre, Cristo con su propia sangre nos dio libertad. Abel ofreció un sacrificio personal, Cristo fue una ofrenda, otra vez Cristo fue el sacrificio. Abel ofreció un sacrificio aceptable a Dios, Cristo mismo fue un sacrificio aceptable a Dios. Abel ofreció un sacrificio suficiente pero temporal, Cristo es un sacrificio eterno.
Entonces el autor de los Hebreos comienza diciendo, mire, allá hay una sangre que se derramó, que clama por justicia y por venganza, pero dice ahora, aquí hay una sangre que se derramó, y es la sangre de Cristo que ahora nos trae misericordia. Sigamos. Si usted tiene preguntas, no se preocupe. Ahora el autor a los Hebreos, en su capítulo 12, aquí también tengo mi Biblia, aquí en el otro computador que tengo, nos hace una comparación muy buena, muy buena. Y comienza a decirnos, hace una comparación entre el Sinaí y este nuevo tiempo. Quiero que alguien me ayude a leer aquí estos textos bíblicos de Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que se hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gracias, hermana Karen. Es lo que está diciendo aquí, algo tan bonito. Si en algún momento usted tiene alguna pregunta o algo que no le queda claro, levante su mano, ahora el micrófono, para eso estamos. Un profesor mío diría, no hay preguntas bobas, los bobos que no preguntan. Entonces lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos es, recuerden la historia en el Sinaí, Éxodo capítulo 20, cuando tienen que ir a recibir las tablas de la ley. Dice, en ese monte, en ese monte había tempestad, habían tinieblas, el sonido de Dios. ¿Se acuerda que Dios hablaba y el pueblo dijo, no es tan terrible escuchar a Dios, que mejor Dios le hable a Moisés para que Moisés nos hable a nosotros? Dios dijo, ninguno puede tocar el monte, porque el que se acerque al monte va a morir. Ni siquiera un animal puede pasar este límite. Le dijo a Moisés, marca un límite, porque el que se acerque allí va a morir. Y Moisés dijo, Señor, no puedo ver tu rostro porque muero. Y el autor está haciendo una comparación. Dice, en el antiguo, allá en el Sinaí, era tanta el terror que se sentía para hablar con Dios, que la gente no podía. Que Moisés en el versículo 21 dice, estoy espantado y temblando. Y en el versículo 22 hace la comparación y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire qué bonito lo que dice. Allá, dice el autor, ustedes no se podían acercar a Dios. Allá no, había ardor, había juicio sobre todos. Y el autor está diciendo, pero ahora, por Cristo, mire lo bonito, ahora por Cristo, ustedes se pueden acercar confiadamente ante la presencia de Dios. Le dije a la guía, hágame una imagen del monte Sinaí y el monte Sión. Me hace esta imagen hasta bonita, ¿no? Y vemos al lado izquierdo ahí en la imagen cómo allí ellos no podían ni acercarse. Y vemos al lado derecho cómo hay un ambiente diferente, porque ahora tenemos acceso a Dios. ¿Gracias a quién? A Cristo. Ya no nos acercamos con temor como pasaba en el Sinaí. La gente estaba aterrada, la gente estaba temblando. El mismo profeta Isaías decía, ay de mí que soy muerto, porque has visto mis ojos al Señor. Pero hoy nosotros podemos decir, tengo entrada completa confianza por medio de Cristo. Amén. Sigamos. Moisés y Cristo. Y alguien que me ayude a leer estos textos. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, pastor. Buenas noches. Hola, hermana Angelita. Dios la bendiga, bienvenida. Amén. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tranquila. Gracias, señora Vidal. Bueno, gracias. Hebreos 3:2 dice, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
¿Todo, pastor? Sí, por favor. Listo, Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y Éxodo 40:17 dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue exigido. Listo, hasta ahí. Listo, gracias, Angelita. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor? Está haciendo una comparación entre Moisés y Cristo. Para los judíos, mi amado hermano, para judíos, Moisés era el gran líder de la nación. Para ellos no existía un líder más grande en toda la historia que Moisés, porque por medio de Moisés vino la liberación de Egipto, y por medio de Moisés vino la ley, y por medio de Moisés pasaron el desierto para llegar a la tierra prometida. No existía uno más grande que Moisés. Pero el autor de los Hebreos dice lo siguiente: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. No está diciendo que Moisés no sea fiel, diciendo Moisés fue fiel. Pero Cristo es superior a Moisés. Dice, versículo 3, capítulo 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y aquí en esta imagen se puede ver, esa ya es muy buena. Moisés levantando el tabernáculo. Moisés fue fiel porque vio un modelo y Dios le dijo, hazlo así, 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 y así tiene que quedar. Y Moisés cumplió con todo lo que el Señor le dice, y eso lo está diciendo Hebreos. Pero dice aquí el versículo 6, pero Cristo, o sea que hay un pero. Moisés fue fiel, sí. Moisés obedeció a Dios, sí. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. Lo que está diciendo el autor es lo siguiente: Moisés edificó una casa de acuerdo a los planos que Dios le dio. Pero dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés podemos decir que es el maestro que la construyó, porque el arquitecto es Dios, eso dice la Biblia. Pero Cristo es hijo sobre su casa. Y mayor que ese maestro que la construyó es Cristo. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y el autor comienza a decir, claro, Moisés es el gran líder, y el autor está escribiendo a judíos que puedan escandalizarse con lo que le está diciendo, pero está diciendo, pero Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que él, porque Cristo es el hijo sobre la casa. Ya hay un texto aquí que dice que Cristo es, dice el texto 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, y dice, al apóstol y sumo sacerdote. Es la única vez que a Cristo se le llama apóstol. Y para que entendamos esa frase, hice esta figurita acá. Arriba está Dios, abajo estamos nosotros los hombres, y Cristo cumple una doble función. Como apóstol es un enviado de parte de Dios hacia los hombres, pero como sacerdote es el representante de los hombres ante Dios. Por eso dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote. Es como apóstol, Cristo es un enviado de parte de Dios para nosotros, pero como sacerdote, Cristo es el representante de los hombres ante Dios. Hasta ahí, claro, conciso. Preguntas, dudas. Si no, pues continuamos acá. Continuemos. Ahora, Cristo y Josué. Vamos a seguir aquí rápidamente. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? A ver, ¿quién quiere leer? Hebreos 4, 8 y 9. Es para que nos... Amén. Amén. Hermano Josh. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después al otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y de Deuteronomio una vez ahí, que está ahí. Listo, dice. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Amén. Amén. Entonces ahora el autor a los hebreos comienza en una comparación de Josué y Cristo. En el idioma original hebreo, Josué y Jesús se escriben casi igual. Y está diciendo, bueno, dice, porque si Josué les hubiera dado un reposo, no lo haría después de otro reposo. Por tanto, dice el autor,
queda un reposo para el pueblo de Dios. Josué, como el gran líder militar de la nación, aquí voy a leer unas cositas. Josué fue destinado por Dios para llevar a Israel a la tierra prometida. Josué 21, mire lo que dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio ¿qué? Reposo alrededor, conforme a lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Como vemos, el autor a los Hebreos utiliza el Antiguo Testamento para enseñar y ratificar la superioridad de Cristo. Y en este caso toma a Josué como un ejemplo. Hebreos nos enseña, y la Biblia, Deuteronomio y Josué, que Josué le dio reposo al pueblo de Israel. Este reposo era un reposo de su esclavitud, del cegar por el desierto, un reposo de la tierra, un descanso, ¿cierto? Porque los llevaba a una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, ese reposo no era completo, porque el Salmo 95:11 dice, hace una invitación y le dice: entren en el reposo, que se lo voy a leer aquí rápidamente. Salmo 95:11 dice así: por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Y está haciendo una invitación a entrar al reposo de Dios. Dios sigue invitando a entrar al reposo de Dios, y el reposo que Dios está ofreciendo es un reposo que solo Cristo puede dar. Es un reposo que solamente podemos disfrutar en Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, reposamos, no solamente esperamos un reposo eterno cuando nos muramos, sino que también reposamos en esta vida, reposamos del pecado, de la culpa, de la muerte, de la maldad, y Cristo nos da un descanso superior al que da Moisés. Por eso mismo Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Vamos a adelantarnos un poquito porque todavía quedan varias cositas. Los sacrificios y Cristo. Se lo voy a leer. Hebreos 9:12. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Levítico dice: con esto entraron el sacrificio con un becerro para expiación de la carne. Mira, en el Antiguo Testamento ustedes saben que para obtener el perdón, el pueblo tenía que ofrecer sacrificios a Dios. Pero esto se había convertido simplemente en algo legal. Es decir, el pueblo sabía que si pecaba, presentaba un sacrificio y legalmente Dios lo perdonaba, porque eso es lo que decía la ley. Pero sencillamente estos sacrificios no traían a memoria esa contrición interna y pensar en el pecado que el ser humano tenía, sino que la gente ya presentaba sacrificios. Pero lo interesante es que el pueblo continuamente, por más de 1000, casi 1400 años, que es desde la salida de allá de Egipto hasta que Cristo viene, por más de 1400 años, el pueblo tenía que presentar sacrificios constantes para recibir el perdón de los pecados. Y el autor a los Hebreos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no por eso, dice, sino por su propia sangre, dice, está hablando. Cristo por su propia sangre entró una vez y para siempre. Es decir, que Cristo no necesita sacrificios constantes y estar sacrificándose todos los días, sino dice que Cristo con un sacrificio nos efectuó la purificación de obras muertas, dice. Y aquí en esta parte dice, Hebreos 10:11 dice: y todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, mire lo que dice, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Los sacerdotes del antiguo pacto estaban allí metidos todo el tiempo, sacrifique y sacrifique y sacrifique. Pero mire lo que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se lo explico con estas imágenes. Aquí está, los sacerdotes todos los días sacrificando corderos sin descanso. Pero el autor dice: Cristo una sola vez
Ahí está, esta imagen que me hizo la IA. A una sola vez. Y se sentó a la diestra de Dios. Porque no necesitamos un sacrificio continuo. Cristo es un sacrificio perfecto por los pecados. Cristo con una sola sacrificio, con una vez que murió en la cruz, dice, obtuvo la redención eterna para nosotros. Y por esa razón nos podemos acercar confiadamente ante la presencia de Dios. Sigamos, los sacerdotes y Cristo, mire, ¿quién me quiere ayudar a leer aquí? Levítico 9:7. Levíticos 9:7. Sí, Y dale. dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como lo mandó Jehová. Amén. Porque Bueno, no... ¿leo todo? sí, sigue, sí, dale. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Uf, qué bueno eso, qué bueno eso. Es lo que está diciendo. El sacerdote cuando entraba una vez al año en el Yom Kippur. El Yom Kippur se celebra como septiembre, octubre, la fiesta más sagrada para los judíos. En Semana Santa se celebra la Pascua, ¿no? El cordero que se mató en la noche que quedaron libres de Egipto. El cordero que se sacrificaba para los pecados era en el Yom Kippur, que es septiembre, octubre, más o menos cae. Dice que el sacerdote tenía que entrar, dice lo que dice: acércate al altar y haz expiación, y tu holocausto ya es reconciliación por ti. Miren lo que dice Dios al sacerdote: primero por ti y luego por el pueblo. O sea, el sacerdote tenía que primero pedir perdón por sus propios pecados para poder entrar y pedir perdón por los pecados del pueblo. Y Hebreos dice: porque no entró Cristo a un santuario como el del Antiguo Testamento, sino en el cielo mismo para presentarse ante Dios por nosotros. Dice, y no para ofrecer muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Dice, sino que entró una sola vez para quitar de en medio el pecado. Oiga, mire qué bonito esto, es decir, por medio de Cristo ya tenemos perdón, por medio de Cristo tenemos reconciliación. Mire, hermano, no sé si usted muchas veces se ha sentido que Dios no lo perdona. Y yo sé que sí, porque yo también lo he sentido. Si es así, mande una manito arriba, un corazón, haga algo, ¿cierto? Ha sentido que Dios no lo va a perdonar. Pero es que no entendemos la grandeza de Cristo. No entendemos que Cristo ya entró al lugar santísimo por nosotros y que por medio de ese sacrificio sencillamente nosotros somos perdonados. El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, hermanos, el perdón también es una cuestión de fe. La palabra dice que Él prometió que nos iba a perdonar. Y nosotros tenemos que creer que Él nos va a perdonar. ¿Y por qué? Porque Cristo entró una vez en el santuario. Aquí tengo unas imágenes bonitas. Aquí vemos al sacerdote entrando en el santuario cada año, allá con el incienso, a regar la sangre encima del propiciatorio. Todos los años tenía que entrar al lugar santísimo. Pero aquí vemos otra imagen, a Cristo. Dice el autor de los Hebreos, entrando en el santuario celestial, no hecho de manos de hombres. Cristo se presentó una vez y para siempre. Cristo se presentó en el santuario terrenal. Y mire qué bonitas las imágenes. El sacerdote sacrificando continuamente. Cristo, un solo sacrificio. El sacerdote entrando todos los años y todos los años y todos los años para conseguir perdón. Pero Cristo entró
una sola vez y para siempre en el santuario terrenal. Sigamos, ya casi vamos terminando, tranquilos. Melquisedec y Cristo. Ahora, el autor a los Hebreos hace algo interesante, y hay una historia en el Antiguo Testamento que aparece de la nada, y es cuando Abraham va y rescata a su sobrino Lot de los enemigos. Dice Génesis 14:18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo y creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios que entregó a los enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahora el autor a los Hebreos va a tomar esta enseñanza de Melquisedec desde el capítulo 5 de Hebreos. Está diciendo, hablando de Melquisedec, está diciendo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y en el capítulo 5 de los Hebreos, el autor comienza a hablar de Melquisedec. Aquí se lo busque en su Biblia ya. Pero cuando llega al versículo 11, el autor les dice lo siguiente, escuchen, acerca de esto, o sea, de Melquisedec y de Cristo, tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. O sea, el autor de Hebreos dice, les quiero hablar de Melquisedec, pero pronto llega y para y dice, no, ustedes no están preparados para eso. Cambia de tema, sigue hablando allí el sacerdocio, y cuando llega nuevamente el capítulo 7, el autor comienza a hablar nuevamente de Melquisedec. Y Melquisedec en el Antiguo Testamento es tipo de Cristo. El autor está diciendo, este Melquisedec no tiene genealogía, no tiene origen, no sin padre, sin madre. No es que Melquisedec fuera Cristo, no. Es que el autor toma lo que no se dice en Melquisedec para hablar de Cristo. Y está diciendo, así es Cristo. Aquí les quiero leer algunas notas que tengo acá. Hay varias consideraciones acerca de Melquisedec. El autor dice que este Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía, inmediatamente lo compara con el Hijo de Dios, ya que hay una cristología, ¿no? Un estudio acerca de Cristo. El autor está mostrando que Cristo tampoco tiene genealogía, que no tiene padre ni madre, o sea, no que no se someta al padre, sino que es Hijo de Dios, es eterno también. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, yo por aquí tengo esta Biblia, es de los testigos de Jehová, se llama la traducción del Nuevo Mundo, y ellos no creen en la divinidad de Cristo, y los textos bíblicos que hablan de la divinidad de Cristo están cambiados en esta Biblia, ¿sí? Entonces es importante que sepamos que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es eterno. Dice el segundo es que el autor muestra cómo Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, mostrando la superioridad de este Melquisedec sobre Abraham, ya que el menor ofrecía el diezmo siempre al mayor. Además, el diezmo en la ley de Moisés era entregado por el pueblo a los sacerdotes. Pero cuando aparece Melquisedec no había ley, no había nada. Sin embargo, Melquisedec recibe el diezmo. Tercero, Melquisedec bendice a Abraham y le entrega pan y vino. Un retrato de la cena, del cuerpo y de la sangre de Cristo, el elemento de la celebración cristiana. Y más adelante Melquisedec llega y dice, versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, Leví era el antiguo encargado del sacerdocio. En la ley mosaica, Leví recibía los diezmos. Pero cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, Leví ni siquiera había nacido, porque Leví era hijo de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces aquí está diciendo, aunque Leví no había nacido, pero como era hijo de Abraham, es como si Leví le hubiera dado diezmos a este Melquisedec. Y está mostrando que este Melquisedec es tipo de Cristo. Este Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví, Cristo pertenecía a la tribu de Judá, y Cristo, para ser sacerdote, está diciendo el autor, no necesita ser de la tribu de Leví, no necesita nada de esto. Voy a avanzar rápido. Ahora vamos a hablar de Cristo y el santuario. Les voy a leer lo que dice acá. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y Hebreos dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Recuerda que ya nos ha hablado que Cristo es mayor que los sacerdotes, que los sacrificios, que Abraham, que todos. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Mira lo que está diciendo.
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, el autor está diciendo, Cristo es mayor que el templo. Cristo es mayor que el tabernáculo. O está diciendo, el tabernáculo nos está hablando de Cristo. Y ya vamos finalizando y quiero mostrarles algo del tabernáculo. Está diciendo, Cristo se presentó en un tabernáculo mejor, no hecho de mano de hombres, sino un tabernáculo celestial. Y quiero que hablemos un poco del tabernáculo para terminar. Mucho hemos escuchado hablar del tabernáculo de reunión y bueno, la guía es buena y nos ayuda con algunas imágenes. Ese es el tabernáculo. Estaba compuesto por los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Este tabernáculo tenía una sola entrada. No tenía varias puertas por todo alrededor. Tenía una sola puerta. Y eso nos está hablando también de ¿qué? De Cristo. Que Cristo es el único camino al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno llega al Padre sino por mí. Juan no está diciendo yo soy un camino, una verdad. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino. La Biblia nos dice también que Cristo es la puerta por la que entramos. La Biblia dice que Cristo es el camino angosto por el que transitamos. Y el tabernáculo tenía una sola entrada y nos está hablando de Cristo. Cristo es el único camino. Si tiene alguna duda, no dude en abrir su micrófono. Ahora vamos a ver el tabernáculo por partes. El lugar, los atrios. Aquí la guía sí la embarró, me hizo varias puertas porque no tienen varias puertas sino una sola puerta. Y en los atrios usted encontraba el altar de sacrificio, que era donde presentaban sacrificio, y la fuente llena de agua. El altar de sacrificio, ponga atención. La posición del altar, ocupando el primer lugar en el recinto del atrio, nos enseña que las demandas y los derechos de Dios han de ser satisfechos antes de poder gozar de la comunión con Él. Cuando la gente entraba al tabernáculo, los que podían entrar, lo primero que se encontraban era con el altar de sacrificio. Es decir, que si usted quería seguir más allá, más adentro, primero tenía que presentar sacrificio. Primero tenía que presentar una ofrenda para satisfacer la justicia de Dios y poder tener comunión con Él. En aquel lugar específico se derramaba la sangre de los sacrificios. Allí se tipifica la muerte redentora del Mesías, la expiación hecha por el Señor Jesucristo cuando fue levantado en la cruz. Este altar de sacrificio era de madera recubierto con oro, nos habla de la cruz de Cristo. Este altar de sacrificio tenía 4 cuernos hacia las esquinas y nos está hablando que la muerte de Cristo es para todos, norte, sur, oriente, occidente, para toda la humanidad. El altar fue el único lugar donde Dios se encontraba con Israel para reconciliación. La única forma donde yo puedo reconciliarme con Dios es en Cristo. No hay otra forma para reconciliarme con Dios. Una víctima inocente era consumida allí para que no le fuera el pecador. O sea, mataba allí un animal para que la muerte no cayera sobre mí. Lo mismo pasó en Cristo. Él recibió la muerte para que yo recibiera la justicia. Antes de llegar a Dios, debo pasar por el altar de sacrificio. Y ese altar de sacrificio es Cristo. Preguntas. ¿Dudas hasta allí? ¿Claro? Bueno, eso espero, si no el domingo hacemos un examen. Sigamos. Después del altar de sacrificio, nos encontrábamos con algo que es el altar de bronce o la fuente. Esta fuente estaba llena, era de bronce y estaba llena de agua. Ante la fuente de bronce nos hallamos lavados, santificados y justificados y aceptos por la sangre de Cristo. Es decir, el sacerdote presentaba el sacrificio y antes de llegar al lugar santo, santísimo, pasaba por la fuente y se lavaba y se purificaba. Y como era de bronce, podía verse, podía mirarse. Ahora nosotros tenemos una fuente que es la palabra también. Por medio de la Biblia nosotros nos damos cuenta de las impurezas que tenemos también. El andar en luz y la limpieza son condiciones necesarias para mantener comunión con Dios y con la iglesia. Esta fuente tenía reflejo y permitía ver la suciedad. Así la palabra de Dios también nos permite vernos. Por eso un hombre dijo alguna vez, me puse a leer la Biblia y encontré muchos errores, todos ellos en mí. Y estos dos eran lo que se encontraban en los atrios. Era el altar de sacrificio y la fuente. Y las dos representan a Cristo. Ahora entramos al lugar santo. En el lugar santo que había los panes de la proposición, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de las 7 puntas. Vamos a hablar rápidamente de ellos. El pan tenía que cambiarlo cada semana.
cada semana, y ese pan era consumido por los sacerdotes. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que Cristo es el pan de vida. Si es como todo el santuario nos habla de Cristo, Cristo es el pan de vida. Era de madera que hablaba de la humanidad de Cristo. También estaba recubierto de oro que nos hablaba de la divinidad de Cristo. Estaba a la entrada, que habla de la comunión y el compañerismo. Tenía la misma altura que el arca. Primero tenemos que pasar por Cristo antes de llegar al lugar santísimo. Solo el sacerdote podía comer de este pan, pero hoy todos nosotros podemos comer del pan que es Cristo. Cristo partió el pan en la Pascua y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y así era el altar de los panes que se encontraba en el lugar santo. Luego en el lugar santo estaba el candelero, ¿cierto? La menorá judía, y tipifica al Mesías como la luz del mundo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy del que a mí viene, no andará en tinieblas. Ardía continuamente, nunca podía apagarse. Ese aceite tenía una preparación especial y ardía continuamente, y nosotros necesitamos a Cristo también continuamente. Su aceite nos recuerda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa luz del candelero iluminaba las mesas de los panes y todo el lugar santísimo, pues de lo contrario sería oscuro. Ahora quiero que vean estas imágenes. ¿Qué pueden ver ahí? Ayúdenme, que los noto muy calladitos. ¿Qué pueden ver ahí? Una cruz. ¿Y se ve bien o...? Oscuridad, tinieblas. ¿Cierto? Una Una cueva. en medio de sombra. Una cruz en medio de sombra. En una cueva, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el papel de la luz? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hace esto. Ponga atención. Eso. Luz. El Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros podamos contemplar a Cristo. Cristo dijo: enviaré el Consolador, el cual les recordará todas las palabras que yo les dije. O sea, el Espíritu Santo viene para recordarnos ¿a quién? A Cristo. No viene para traer una nueva revelación, una nueva cosa, no. Viene para recordarnos a Cristo. Antes del Espíritu Santo, Cristo está oculto para nosotros. No podemos contemplar su hermosura, no podemos contemplar su belleza porque está oculto, está oscuro. Y ese candelero que alumbraba los panes, hoy es el Espíritu Santo que nos alumbra a Cristo y nosotros podemos contemplarlo. Después, en el lugar santo estaba el altar del incienso. Y tipológicamente nos habla del ministerio de la intercesión del Mesías, cómo Cristo intercede todos los días por nosotros ante el Padre. El altar del incienso fue levantado no para ofrecer holocausto ni presentes, sino para quemar sustancias aromáticas. Allí no se presentaban víctimas, no se mataba a nadie, se presentaba incienso que expresaba adoración, alabanza y oración a Dios. La fragancia de aquellos perfumes tenía que ascender como un rito perpetuo delante de Dios. Y todo esto nos está diciendo que el sacrificio del Señor es un olor grato también delante de Dios. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. De ahí que este altar nos habla de Cristo resucitado y glorificado delante de Dios, viviendo para interceder por nosotros y supliendo las necesidades de sus santos. Recuerde que Apocalipsis habla de Satanás diciendo que es el acusador que está delante de Dios de día y de noche. Pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que Cristo intercede por nosotros delante de Dios. Esto subía como olor fragante delante de Dios. Y le quiero contar esta historia aquí muy rápida de la oveja huérfana. Dicen los expertos en ovejas, y lo leí en un documento agrario y ganadero de creo que país de Europa y otro de Ecuador. Dice que cuando llega la época de que las ovejas dan cría, a veces muchos mamás al momento de dar cría mueren, o a veces muchos corderos al momento de dar cría mueren. Entonces estos corderos, estas ovejas quedan huérfanas. Para poder salvar la vida, los pastores tienen que formar nuevas familias, es decir, coger esas mamás que quedaron sin hijos y coger esos becerros que quedaron sin hijos y tratar de unirlos para formar una nueva familia que no muera. Pero dicen que cuando llevan el cordero ante la mamá como que lo huele y dice: este no es mi hijo, no huele como mi hijo, no lo acepta, lo rechaza. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Cogen el cordero muerto y toda esa sangre y todos esos fluidos que están sobre ese cordero se lo untan al cordero que quedó vivo, ¿sí? Y cuando lo llevan nuevamente ante la oveja lo huele y dice: uy, huele como mi hijo.
ahora sí lo acepta como su hijo. ¿A qué voy con esto? Nosotros somos como ese cordero muerto, ¿no? Y cuando llegamos a presentarnos delante de Dios, es como si Dios nos oliera y dijera, no, no, huele feo, no lo acepto. Pero cuando pasamos por Cristo, su sangre nos limpia, su sangre nos purifica, nos acercamos al Padre y el Padre puede decir, oiga, huele como mi hijo, y somos aceptados. Esta historia que les estoy contando no es mentira. La leí en un documento de la presidencia, creo que fue de Ecuador, del Ministerio de Ganadería de Ecuador y otro país de Europa que no me acuerdo ahorita cuál fue. Sigamos, el velo. Dice Éxodo, también harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, que está hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre las 4 columnas de madera, de acacia, cubierta de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y lo pondrás el velo debajo de las corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era la presencia de Dios, pero había un velo que separaba. Pero miren lo que dice Hebreos acerca del velo. Ahora, vamos aquí. Como se ha dicho, el velo era un símbolo de la presencia de Dios, la cual ocultaba y ningún hombre podía ver. El velo con toda su hermosura cerraba e impedía el paso a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Estaba velado por el velo, que dividía las dos instancias sagradas del santuario, simbolizando de esta manera la separación que hay entre Dios y el hombre por causa del pecado. El velo señalaba el camino a la presencia de Dios. Recordemos que el sacerdote podría entrar no por méritos personales ni por la hermosura del velo, sino mediante la sangre de un cordero de expiación. Así la sangre de Cristo es el medio que nos permite entrar a la presencia de nuestro Dios. La función de llegó a su fin cuando Cristo entregó su espíritu al Padre. Vamos a adelantarnos aquí un poquito. Y vemos ahora el velo rasgado. Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Oiga, mire qué bonito esto. Impresionante. Dice, Dios estaba lejos de la gente, no podía haber comunión, pero Cristo, su cuerpo rasgado, tipifica cómo el velo se rasga, y por eso usted puede ver allá al fondo, hermano, cómo se ve el arca del pacto, porque Cristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar. Y al final nos encontramos con el lugar santísimo. Hemos visto el recorrido que se debe hacer para llegar a Dios. Allí se depositaba la sangre como sacrificio a Dios. Cristo, nuestro sacrificio. El arca ocupaba el centro de la nación. Cristo es el centro de nuestras vidas. Se dice que el lugar santísimo era oscuro, mostrando que Dios estaba oculto a la humanidad, y el sacerdote entraba una vez al año. Cristo, una ofrenda única, y nosotros tenemos ahora una entrada constante delante de Dios. Sobre ese arca del pacto se encontraba la tapa que era llamada el propiciatorio. Allí el sacerdote llegaba con la sangre del sacrificio, la regaba allí y subía como olor fragante. Y esta imagen bonita muestra a Cristo allí como ofrenda delante de Dios. Les leo ya esto y esta es la última y terminamos. El término propiciatorio proviene del latín propitarium, que significa cubierta o lugar de expiación. En el contexto bíblico tiene un profundo significado. En la tapa era de oro puro que cubría el arca de la alianza. Sobre ella se encontraban 2 querubines de oro con las palas extendidas. Se consideraba el trono de Dios en la tierra según el libro de Éxodo. Dios le dijo a Moisés, de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Era el punto de encuentro directo entre lo divino y lo humano. Su nombre está ligado al concepto propiciar, que significa apaciguar o ganar el favor de alguien. En el Antiguo Testamento, una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Esto simboliza que la misericordia de Dios cubría los pecados del pueblo que estaban presentados en las tablas de la ley guardadas dentro del arca. En el Nuevo Testamento se señala que Cristo es el verdadero propiciatorio. Su sacrificio no solamente cubre el pecado, sino que lo quita, permitiendo que la justicia de Dios se satisfaga y su misericordia fluya hacia nosotros. La imagen ilustra perfectamente esta transición. La sangre sobre el oro del arca representa el sacrificio de Cristo, mientras que la figura de Cristo intercediendo al fondo muestra el cumplimiento espiritual de ese ritual. Y la epístola a los Hebreos nos habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento
nos habla de Cristo. Y termino con esta frase. Si has leído el Antiguo Testamento y no encontraste a Cristo, lo has leído mal. Si has leído el Antiguo Testamento y no encontraste a Cristo, lo has leído